un espacio donde podrás aprender sobre las diferentes temáticas que conciernen a la ética y al cumplimiento, a través de las experiencias de expertos en la materia, para quitar mitos y establecer las realidades prácticas del tema. Aquí comienza De la Ética al Compliance, conducido por Paola de la Torre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida a la audiencia al episodio, le decía Joaquín, 26, creo yo, de este podcast que inició realmente como una iniciativa donde se pueda hablar del compliance en la práctica que mucho se requiere, sobre todo en la coyuntura en la que vivimos como latinoamericanos y por supuesto alrededor del mundo, en donde es importante realmente pasar de la teoría o el deber ser que hablamos constantemente del compliance a lo que en realidad se vive. Dicho esto, quiero hacer una introducción al programa de hoy y por supuesto la bienvenida oficial a nuestro invitado, porque como ustedes han visto en los diferentes segmentos o episodios que hemos tenido, tenemos realmente profesionales del mundo del cumplimiento y la ética corporativa que nos muestran desde su perspectiva, desde su expertise o punto de acción, realmente cómo se vive el compliance en el día a día. En esta ocasión quiero darle la bienvenida a Joaquín Sebastián Valdivia Valladares. Él es investigador forense con más de 20 años de experiencia ayudando a organizaciones de distintos sectores en servicios relacionados directamente con riesgos de integridad enfocados en normas de anticorrupción, análisis forense de datos, diseño e implementación de canales de denuncias, auditorías forenses y por supuesto el fortalecimiento de la cultura corporativa que tiene como consecuencia todos estos servicios que acabo de mencionar. Joaquín actualmente es socio de EY, ha tenido una carrera profesional en dicha firma en Latinoamérica, es contador público colegiado y tiene un MBA por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez de Miami, Estados Unidos. Cuenta con diferentes certificaciones, desde la certificación de Fraud Examiner hasta Specialist por la CAMS. Así que con esta introducción importante, realmente le queremos dar la bienvenida a Joaquín como el investigador en compliance estrella en Latinoamérica. Joaquín, bienvenido a este segmento. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Paola, por la invitación en este espacio para poder compartir experiencia profesional de algo, como tú mencionaste, que nos apasiona, que son los temas vinculados al compliance. En mi vida profesional he dedicado mucho tiempo en ver temas vinculados al cumplimiento y también a los procesos forenses y a los procesos de investigación. Espero que en la conversación del día de hoy pueda compartir experiencias valiosas, información, mi punto de vista y perspectiva de estos temas desde Perú, en donde estoy basado, pero también con mi visión en Latinoamérica, en la cual tengo la oportunidad también de visitar algunos países y ver cómo se vienen enfocando estos temas. Súper, gracias, Joaquín. Realmente hablábamos fuera de cámara, diría yo, sobre realmente Perú, lo evolucionado que está en materia de cumplimiento, diría por lo menos nos llevan unos añitos de desarrollo. Y por eso para nosotros es mucho más importante aún escuchar una perspectiva de un profesional que se ha especializado prácticamente en la temática de investigación forense y que ha tenido esta carrera profesional. Así que digamos, los episodios y la continuidad de lo que hemos estado platicando durante todos estos episodios realmente vienes a darle un valor muy agregado a toda la temática de la implementación de los programas de cumplimiento. Porque en algunos episodios atrás platicamos específicamente sobre la función de los canales de denuncia o canales de reporte
que es una de las fuentes por medio del cual se reciben, digamos, Correcto. las notificaciones de las malas prácticas, porque ya nos vas a contar tú un poco más a detalle de eso, que realmente no es la única forma de recibirlo. Pero entonces, realmente lo que quisiera que platicáramos hoy y audiencia, digamos, tengan la claridad de esto, es que nos pasamos perfecto. Una vez recibimos la información a través de las diferentes fuentes que podemos recibir, que existe una posibilidad de mala práctica dentro de la organización o de la organización con un tercero, ¿sí? ¿Qué viene? ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa? ¿A qué se le denomina esto que le decimos investigación? ¿Quién es el investigador? Esto es una figura de la que muy poco se habla realmente, de su importancia, pero las organizaciones empiezan a entender de su importancia cuando ya tienen el caso en sus manos, ¿sí? Yo cada vez que entro, digamos, a esa área, les digo, se siente como esos memes de Spider-Man que se están señalando los unos a los otros a ver a quién le toca la investigación. Cuando ya tenemos el caso, recursos humanos, no, legal, no. ¿Quién en realidad hace esa investigación del caso que tenemos sin duda que resolver, que atender y darle una respuesta pues a los involucrados y sobre todo a la organización para mitigar cualquier tipo de riesgo que se pueda materializar pues derivado de las acciones o lo que se pretenda investigar? Entonces, Joaquín, dicho esto, empecemos con, yo siempre en todos los episodios empiezo lo más básico y nos vamos, digamos, complicando en el camino, pero ¿qué son las investigaciones forenses en el marco de un programa de compliance y en el proceso, digamos, cuál es su importancia? Porque la investigación forense ya de por sí se escucha como complicada, ya se escucha, estoy recibiendo a aquella persona ya disfrazada en mi organización. Cuéntanos un poco de qué son las investigaciones forenses, un poco su naturaleza y la importancia en todo este proceso que vamos a platicar. Perfecto. Con mucho gusto. Quizás antes de ir a la pregunta específica, en la introducción mencionabas el caso de Perú y es que estábamos un poco adelantados, ¿no? Eh, y simplemente te menciono cuáles yo considero que son las razones. Uno, somos uno de los países el cual se vio involucrado en los casos vinculados a esta empresa brasilera de construcción, que tuvo a muchos países y lamentablemente algunos presidentes involucrados en la ejecución de proyectos y específicamente en actos de corrupción. Esto generó, digamos, impactos y procesos de investigación muy largos en el país que terminaron en procesos legales y judiciales a funcionarios importantes que quizás uno nunca pensó verlos tras las rejas, pero tuvieron que asumir su responsabilidad. Y muy cercano a eso, el 1 de enero de 2018 se promulgó nuestra norma de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, vinculados en ese momento a delitos de corrupción y lavado de activos. Ya en el tiempo se han ido complementando otros delitos y estas dos razones considero que han sido una de las principales a- para que las distintas organizaciones vayan enrutando hacia el compliance y también vayan considerando lo relevante que es un proceso de investigación. Eh, ya entrando un poco a la pregunta específica que me mencionabas de qué son las investigaciones forenses y su vinculación de alguna manera con el compliance, yo te diría que los procesos y las investigaciones forenses son procedimientos específicos que se llevan a cabo por un grupo de profesionales para analizar y evaluar ciertas situaciones con el objetivo de buscar evidencia y estas situaciones muchas veces vinculadas a un incumplimiento ético o un ilícito que se pueda estar generando en una organización. Cuando se inicia un proceso de investigación, eh,
en ese momento se tiene información muy básica. Tú mencionabas los canales de denuncias que, de acuerdo con el ACFE, que es la Asociación de Personas Certificadas en Temas Forenses, una de las más relevantes a nivel global, en su última estadística te dice que el 46% de las denuncias vienen a través de estos canales anónimos. Sin embargo, hay otras modalidades: revisión de la gerencia, auditorías internas, auditorías externas, por accidente, ¿no? Distintas formas donde se genera alguna sospecha o algún elemento que genera duda en la organización respecto a que se pueda estar cometiendo alguna situación irregular. Y a partir de esto es donde las compañías empiezan a definir sus estrategias para profundizar y obtener evidencia, que la evidencia en realidad son hechos fácticos respecto a alguna situación específica que la compañía ha podido identificar. Un tema importante que no quiero dejar de lado es que en el año 2023, me parece que fue hacia junio o julio, se promulgó un ISO, que fue el ISO 37008, vinculado a la gestión de investigaciones internas. Y en este ISO se menciona también que una investigación interna es un proceso profesional para la determinación de hechos. Y cuando hablamos de hechos, es de información fáctica. Es decir, el investigador forense o la persona que realiza una investigación no emite una opinión o un juicio de valor. Se enfoca en el poder obtener hechos relevantes para que puedan ser evaluados en los distintos foros. Y es por eso, y muchas veces son los foros legales, ¿no? Es por eso que a veces escuchamos el término forense y pensamos pues en que va a venir una persona con una Sí. mascarilla, pensamos más en el tema Yo médico, sí. ¿sí? Pero en Sí. realidad la palabra forense viene del latín forensis, que Ujú. significa perteneciente al foro. Y eso en la antigua Roma, cuando habían algún tema que podía estar vinculado con la vía pública, algún tema judicial, se llevaban a estos foros esta información y en estos foros era donde se tomaban decisiones. Pero ¿qué es lo que se llevaba? Información. Y es por eso que toman los conceptos muchas veces de, de forense y lo mezclan con la auditoría, y es ahí donde surge el término de auditoría forense, ¿no? Ya. Qué importante es tener esa claridad, aunque suene simple, pero el hecho de que el investigador sepa que realmente su rol es de recabar hechos y no emitir opiniones, digamos, ya de por sí ahí estás, digamos, de alguna forma encuadrando en quién podría ser investigador y quién no, sobre todo. Sí, y esto por qué razón? Y porque una vez que uno emite luego de un proceso de investigación un reporte, como mencionaba, puede ir a distintos foros, a un tema judicial, penal, laboral, eh, puede servir también para que internamente la compañía tome decisiones fuera de los temas legales, puede ir a un reclamo al seguro, etcétera. Entonces, el área legal o los abogados muchas veces son los que valoran esta información. Y mientras más objetivo sea el reporte emitido por el forense, va a tener mayor valor, porque va a tener una objetividad sustentada en hechos y en información. Es decir, va a ser una recopilación de información con sustento que un tercero lo va a poder valorar. Eso no quiere decir que es un reporte simplemente explicativo. Se pueden concluir, pero basado en hechos,
algunos elementos como parte del proceso de investigación. Es por eso que muchas veces, y en la gran mayoría de casos, y yo te lo digo en experiencia profesional, no soy abogado, pero trabajo muy de la mano con los abogados, porque ellos muchas veces necesitan Tienes al esa mala investigador suerte. forense. ¿Qué? Tienes esa mala suerte, digo. No, yo No, 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 soy yo abogada. feliz, aprendo mucho. Siento que tengo ahí, también estoy Algo de volviéndome abogado. algo de abogado, pero eh, ellos se basan mucho en la información y Ujú. seguro más adelante lo vamos a conversar sobre el perfil del investigador, etcétera, pero son perfiles distintos que muchas veces se complementan y ayudan justamente en los procesos y en las decisiones de las organizaciones, ¿no? Ok, perfecto. Y Joaquín, digamos, eso me lleva a hablar específicamente del perfil del investigador, porque entendemos la función del investigador forense y la naturaleza, de dónde viene incluso el latín, la palabra, pero realmente muchas organizaciones y equipos, sobre todo, llegan a aterrizar con la duda de la persona, ¿sí? ¿Quién es el investigador dentro de una organización o fuera de una organización? Que me imagino que, pues, mucho puedes hablar de esa parte. ¿Cuál es en realidad el perfil que debería de tener un investigador? Puede ser cualquier persona dentro de la organización. Digamos, yo apoyo muchísimas organizaciones dando sus primeros pasos, les digo yo, en compliance. Y digamos, cuando yo empiezo a hablar de los perfiles que lleva un equipo de cumplimiento, sin duda hablo de la necesidad de tener investigadores. Muchas organizaciones empiezan como que tiempo. Primero, tengo que tener un oficial de cumplimiento. Ya investigador se me hace demasiado sofisticado. ¿Puede tal persona ser el investigador? ¿Puede el de recursos humanos? Cuéntanos un poco también. Me imagino que va de la mano de la madurez de los programas y de Correcto. las organizaciones, pero cuéntanos tú en base a tu experiencia, digamos, quién es el investigador, cuál es el perfil que debería de tener ese investigador, tomando en cuenta que tiene que recabar hechos, etcétera, ser imparcial, objetivo, y respóndeme, y a la audiencia sobre todo, si yo puedo ser investigadora, cualquiera que veamos en la calle le decimos, va, usted va a ser el investigador de este caso, venga adelante, pase, ahora le pongo el sombrero de investigador. Cuéntanos un poquito de eso y cuál ha sido tu A ver, experiencia con las organizaciones. sí, perfecto. Buenísima la pregunta. A ver, y tú lo mencionaste, ¿no? Depende mucho también del tamaño de la organización y del nivel de madurez que la compañía de alguna manera tiene. Si retrocedemos quizás un paso antes de ya tomar la decisión de un proceso de investigación, primero va por la decisión si se va a hacer una investigación o no. Pensemos que llega una denuncia por el canal anónimo. Esto se va a evaluar a nivel de un comité. Puede ser un comité de ética, puede ser un comité de integridad, depende cómo lo llame la organización, que por lo Ujú. general está estructurado por áreas transversales, legal, recursos humanos, y muchas veces tiene la participación del auditor interno. En mi experiencia, en compañías medianas, no muy grandes, el auditor interno muchas veces asume este rol de investigación por la misma necesidad que la organización tiene de llevar a cabo un proceso profundo sobre un análisis. Es bueno para ese momento, para la organización, pero quizás para la función de auditoría interna no sea lo ideal. El auditor Ujú. interno tiene un foco más de ayudar a la organización poder cumplir sus objetivos, no necesariamente en investigar, y podría complicar un poco a la persona y a la función. Sin embargo, ha sido una tendencia en los últimos años. A raíz de los temas y que las compañías tienen una mayor disposición, están en algunos casos
definiendo dentro de sus áreas de compliance una persona que va a ser la encargada de llevar a cabo la investigación. No es cualquier persona, tiene que ser alguien que tenga algún tipo de experiencia en tema de investigación forense. Ahora, a diferencia de algunos otros años, hay muchos cursos, mucha información, inclusive en las propias universidades se están dictando estos cursos que complementan y inclusive llevan a un auditor que antes pensaba si iba a ser un auditor externo o interno, lo llevan por el perfil de los temas Investigador. forenses. Entonces, eh, puede llevar y puede formar parte y asumir esta función. Pero cuando hablamos de una investigación, y me pasa mucho en las organizaciones que está muy enfocado al tema numérico, ¿no? La investigación, el estado financiero, el fraude económico, entonces muchas veces piensan, necesitamos, tiene que ser necesariamente un contador. Y muchas veces un contador o un auditor podría asumir eso. Sin embargo, en la coyuntura actual que vivimos, las tipologías de fraudes que nos encontramos son diferentes. Sí. Por lo tanto, también debería tener algún tipo de conocimiento en temas de tecnología, por ejemplo, que son importantes, y también en temas de procesos. Ujú. Entonces, debe ser una persona que conozca de auditoría, que conozca de procesos, y si conoce algo de tecnología va a ser importante. Muchos volúmenes de información, poco tiempo, mucho estrés en una organización cuando está en un proceso y se Ujú. necesita actuar con velocidad. Como es difícil, sin duda, muchas veces encontrar, digamos, profesionales con todos estos perfiles, las organizaciones se complementan. Si necesitan a veces un tema de tecnología específico, Claro. imaginémonos tomar un celular, un computador, analizar grandes volúmenes de información, pueden tercerizar algunas partes del proceso de investigación. Es algo que también se ve. Se puede tercerizar el 100% o algunas partes que van a ir complementando el proceso. El perfil de investigación forense es un perfil, como te mencionaba, cada vez más dinámico, cada vez encontramos más información. Tengo la oportunidad desde el semestre anterior de participar como profesor del curso de auditoría forense en una universidad en pregrado, es decir, alumnos, no De una carrera. maestría de Sí, carrera, sí. ya por primera vez en el Perú es el Wow, primer curso en una universidad que se dicta el curso de auditoría forense. wow. Y algo, digamos, anecdótico, pero relevante es que fue la primera vez y se inscribieron 14 alumnos, ¿no? Se necesitan 15 para abrir una sección, pero dijeron, bueno, vamos con 14, es la primera vez que se dicta el curso. Bueno, El buen, día buen de ayer en interés. la noche empecé el segundo semestre con el otro ciclo y hay 34 inscritos. Wow. Y empezando la clase, eh, hice la pregunta, ¿no? ¿Por qué están aquí? ¿Qué les llama la atención del tema forense? Y tenían mucha claridad de, hoy es la tendencia global, las compañías están investigando cada vez más, es un perfil poco conocido, y es así, y es lo que vemos. Yo hablo de una perspectiva en Perú que quizás está un poco más avanzado en eso, pero en general en Latinoamérica hay mucho por conocer y avanzar en los temas de auditor forense y los perfiles del auditor forense. Wow, sí, buena anécdota. Yo pensaba yo pensaba que aquí estábamos avanzados porque yo doy ética corporativa en carrera y dije ya avanzadísimos, ya con lo que me dices me siento un poco años, No, como te no, no. decía. Está bien, me encanta también conocer cómo, pues,
realmente es ver el futuro cercano de nuestros países que realmente se van marcando el paso poco a poco unos con otros. Y buenísimo ese interés, eso quiere Y decir que además, pues, no solo está el interés, sino que saben que existe la necesidad. exactamente, ¿no? Y quizás surge la pregunta ahora de, oye, ¿por qué lo tienen tan presente? Es porque, por lo menos aquí, volviendo, disculpa que nuevamente tomo el ejemplo de Perú, pero es lo que tengo más cercano, las compañías tienen una mayor disposición en investigar. ¿Por qué? Porque es importante no solamente conocer cuánto es el monto afectado, si fue un robo económico, qué personas están involucradas, que quizás también es importante, o qué controles fallaron, que son los temas que usualmente se veían como primarios para iniciar una investigación, sino lo que buscan más las organizaciones es poder demostrar su debida diligencia. Hasta hace unos años, una persona cometía un acto irregular o robaba o un acto de corrupción y simplemente era, oye, no voy a ir a un proceso legal, no voy a hacer mayor tema, firma tu renuncia y Ya, retírate. La sí, persona cruzaba la pista y se iba a otra empresa y nunca nadie podía decir esta persona robó o algo porque no había una sentencia o quizás algo determinante detrás de eso. Sin embargo, pasaba el tiempo y si surgía algo, la compañía no podía demostrar que había sido diligente, que había investigado, que había visto quiénes estaban involucrados, había visto quiénes estaban, cuáles eran los montos de dinero, eh, conocer realmente qué es lo que pasó. Entonces, y tomar acciones contundentes contra las personas. Porque una persona que comete un fraude dentro de una organización en la cual no hay consecuencias, hace un análisis. La otra persona que se queda y dice, oye, esta persona robó y le pidieron su renuncia y cruzó y se fue a trabajar en otro sitio. Por lo tanto, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Lo sí, peor que me puede nada, pasar, nada. Es no que me volver piden mi aquí. renuncia, pero ya me llevé lo que robé, me lo llevé. Sí, Y eso te afecta a la cultura. Entonces, trabajas mucho en la ética, trabajas en el código de conducta, trabajas en charlas, pero en el momento de tomar las decisiones, no lo haces. Y eso te afecta a la cultura. Entonces, es muy importante la investigación, es muy importante llevar los procesos hasta el final y que se generen consecuencias, para que si alguien quisiera hacer algo irregular a futuro, diga, oye, esto puedo tener consecuencias graves, ¿no? Entonces, son puntos de vista que ya las organizaciones los están teniendo y es por eso que el movimiento a nivel forense es cada vez mayor. ok, súper, me queda clarísimo y entonces es obvio, digamos, esa necesidad que cada vez se va viendo más latente por lo menos en en la cultura peruana, Joaquín. Vamos a ver si empapan o salpican aquí un poquito para arriba. Hablando del investigador, Joaquín, cuando hablamos de las facultades que debería de tener o las facultades que se le deben de otorgar a este personaje o a estos personajes denominados investigadores en una organización, ¿cuáles deberían de ser? Es decir, yo todo el tiempo voy a ser investigador, voy por la organización investigando con mi lupa eh, todo el tiempo. Se activa en cuanto me envían un caso. Sí, ¿Cuáles son esas facultades? ¿Quién me las da? ¿Verdad? Como investigador. Y, digamos, tal vez te voy a agregar otra pregunta y me la contestas como puedas, pero yo como investigador puedo ir, digamos, investigando sin recursos asignados o tengo que tener recursos porque cuesta dinero eh, revisar tecnológicamente o contratar a alguien externo. Eh, Tal vez si nos puedes, digamos, contar un perfecto. poco de tu experiencia en ese sentido. Primero, tal vez hablemos de las facultades en sí, Sí, quién da esas facultades. sí, a ver, como te mencionaba, muchas veces puede ser alguien del equipo de auditoría interna que asuma el Ujú, rol de investigación o alguien dentro de los equipos de compliance que tenga ese rol de investigar.
Como tú dices, no todo el tiempo se está investigando. Tienes organizaciones, sí, muy, muy grandes, que pueden recibir pues 20, 30 denuncias al día y sí necesitan esta función específica, pero hay otras que no. Y las personas en el día a día van haciendo sus trabajos propios de auditoría o vinculados al compliance que se requieren y en los momentos de la investigación se activan y analizan esto. Estas facultades, eh, lo, lo importante y lo que debería ser es que sean asignados por lo más alto de la organización. No solamente por dar un mensaje claro, sino por un tema de independencia. Y cuando hablo de lo más alto, de preferencia el directorio. Los directorios, los boards, entreguen esas facultades en la cual las personas, cuando realizan una investigación, puedan tener acceso irrestricto a la información y puedan también tener la posibilidad de entrevistar a los que consideren. No importa el nivel. Es importante también que hay una responsabilidad de la persona que investiga, que es confidencialidad de la información, ser independiente, es decir, si hay algún conflicto que se pueda tener, tenerlo claro, y también en el cuidado del manejo de la información. Oye, el directorio me dio a mí facultades, yo tengo acceso a información relevante de la organización frente a un proceso de investigación específico, cuidar esta información. Entonces se desprenden eh, estos aspectos, ¿no? Este directorio o lo más alto de la organización debe darle autonomía justamente para garantizar la objetividad y la imparcialidad en los hallazgos. Mencionaba al inicio que los resultados deben ser fácticos, pero completos también. Si nosotros sesgamos algo dentro de los resultados fácticos, estamos quizás conduciendo a que un tercero, en este caso un abogado podría ser, pueda no tener todos los elementos para tomar una decisión. Es por eso que la objetividad y la imparcialidad deben estar presentes. Eh, Tengo aquí la otra pregunta que me hacía, si respecto a si se puede ir sin recursos asignados. A Recursos, ver, sí. eh, todo depende de a qué tipo de investigación me esté enfrentando. He tenido la oportunidad, y hablábamos en el año 2016, 2017, en el cual muchas compañías del sector construcción se vieron envueltas, en este caso de esta constructora brasilera, y se iniciaron muchos procesos de investigación por temas de debida diligencia. En esos momentos podías tener investigaciones que involucraban a 50, 60, 70 personas. Habían que tomar equipos, había que tomar celulares y quizás no todas las organizaciones tienen niveles de personas o número de personas o la tecnología para poder enfocar estos procesos. Es por eso importante eh, que dependiendo la naturaleza o las dimensiones de la investigación, se pueda tener apoyo de algún tercero y tener recursos. Yo siempre digo que en el compliance, cuando se lanzan los programas de compliance o las certificaciones, ¿quiénes son los primeros que salen a hablar? Los gerentes generales, los directores, agarran el micro, está toda la organización y dan mensajes inspiradores, lindos. Casi la gente puede hasta caer una lágrima. Llora. Pero en el momento de tomar una decisión, de sancionar a alguien, oye, Se es la mi mejor piensan. vendedor, pero hizo algo irregular y tengo que sancionarlo, hay que hacerlo. Porque eso vale más que el mensaje bonito. Cuando tengo que meter la mano al bolsillo y decir, oye, tengo que comprar tecnología para hacer análisis de datos, tengo que eh, tener tecnología para hacer copias forenses,
o tener la posibilidad de contratar a alguien, lo tengo que hacer, porque eso es reforzar y sustentar el mensaje lindo que di, no palabras. Va Sí, asociado no solamente a la parte de la investigación, y quizás algo que también lo escucho y lo he visto en Latinoamérica es en las áreas de compliance. Mucha exigencia para la persona de compliance, pero no hay recursos. Entonces son elementos importantes que hay cambios, pero todavía estamos en camino a esos realmente cambios y que las organizaciones se den cuenta del compliance y las investigaciones te dan valor. Quizás en algún momento alguien piensa, oye, no, es salida de dinero, es gasto, no me aporta la primera línea, pero en el largo plazo dan valor porque dan confianza en el mercado. Vivimos en un mundo ahora mucho más globalizado, donde la información corre en segundos. Si tú eres diligente, si tú investigas, si tú tomas decisiones, el mercado lo reconoce. Puedes fallar, pero sí. eres diligente en solucionar. Entonces, eso, todos estos procesos de cumplimiento y de investigación ayudan a esto, ¿no? Me encanta, me encantó el hecho de que dijera así, buen kickoff de compliance, todo el mundo muy inspirado, pero si a la hora de tomar decisiones no se toman las decisiones correctas, digamos, estás dando exactamente el mensaje contrario al que diste en el kickoff. No sabes si yo te pudiera contar la cantidad de veces em, que he tenido que empujar realmente a que se tomen decisiones, porque justo lo que dices tú, es mi mejor vendedor, lleva aquí 20 años, em, incluso es amigo de mi esposa, eh, muchas razones por las cuales, digamos, las altas direcciones, yo no sé si es no se atreven, a veces les da pereza, y cuando digo pereza es qué pereza que tener que cambiar a esa persona, contratar uno nuevo, entrenarlo, que entre la organización, quiera que no, pues es mucho más fácil continuar con lo que se tiene que hacer esos cambios. Siempre los cambios son un poco más difíciles. Entonces, te entiendo, apoyo tu moción además, y Sí, de esto es un mensaje para todos aquellos miembros de las altas direcciones que nos están escuchando, a que el mejor mensaje de compliance es tomar decisiones en investigación, en resolución de casos, etcétera, para que sus colaboradores realmente sientan la confianza y la cultura que se pretende implementar adentro de la organización. Em, correcto. Joaquín, esto me lleva a algo bien importante dentro de nuestra plática, que siempre ha sido un tema, digamos, en el mundo del compliance, para mí en particular como profesional de compliance, y quizás tú nos puedes ayudar a todos aquí a poder aclarar un poco, y es que, ¿cómo no cometer realmente ilegalidades en este proceso de investigación? Porque digamos, tú decías, bueno, investigador realmente puede ser cualquiera, pero depende de la naturaleza de los hechos o el caso, también de la madurez del programa, los recursos de la organización, etcétera. Pero a ver, quien se ponga esa camisa de investigador tiene que hacer, digamos, un debido proceso, se le denomina, que es de realmente ir cumpliendo con ciertas reglas para Sí, poder realmente recabar esos hechos. Porque yo no puedo venir y grabar a alguien sin su consentimiento en algunas de las jurisdicciones, porque después esa prueba no me va a servir si me voy a unos juzgados públicos. correcto. Entonces, ¿cómo ser proactivo? Sí, porque ese es el mensaje que acabamos de dar. Hay que tomar decisiones, hay que investigar, hay que echar para adelante, hay que darle recursos al área de investigación, pero ¿qué debo de tomar en cuenta como organización, como investigador, para no cometer esas ilegalidades? O mejor dicho, ¿qué tips nos puedes dar tú como experto en la materia para realizar realmente una investigación donde podamos recabar pruebas sin que, aquí decimos, tirarnos un tiro al pie o que me salga el tiro por la culata, que es decir, investigué y al final me están demandando porque hice una ilegalidad?
¿sí? Correcto, Entonces, correcto. cuéntanos un poco A ver, esos es, tips. sí, a ver, es importante, un proceso de investigación se basa en la explotación de fuentes de información. Información de la compañía, información digamos, transaccional, de los sistemas, documentos. Usualmente las compañías los tiene y uno los analiza, ya sea interno o externo. Pero, ¿dónde se pueden producir, digamos, eh, los mayores riesgos que, como tú dices, uno se puede disparar al pie? ¿No? Una fuente importante son las personas, tanto las personas directamente involucradas como las personas que te ayudan a entender el proceso. Antiguamente, los procesos de investigación y cuando se hacía una entrevista, y no me voy muy lejos, de repente unos 10, 12 años hacia atrás, eran entrevistas muy agresivas, que quizás las personas entraban a una sala y no salían hasta confesar algo, cierto o no, simplemente confesar. En el entorno que vivimos actualmente es conocer justamente los temas, uno, laborales del país donde tengamos que realizar el proceso. Si vamos a hacer un proceso de investigación, así sea la persona directamente involucrada, ser amable, cordial, preguntas sustentadas, y si identificamos incongruencias, simplemente preguntarlas. Se logran los mismos resultados, pero se cubre a la organización. Importante también otra fuente, que es la fuente electrónica. Hablamos de celulares, de computadores. En algunos países de Latinoamérica hay legislación respecto al uso de la información contenida en los celulares y en los computadores. Hay países que son más estrictos, que indican que independientemente que el equipo sea de propiedad de la compañía, uno no la puede analizar. Otros países donde no hay una legislación. Es importante conocerla para cumplir con los protocolos, porque si hay alguna vulneración, la compañía se puede estar envuelta en un proceso inclusive penal que la ponga en riesgo y debilite su posición respecto a la investigación que se está realizando. Y otra fuente importante donde se pueden producir riesgos es en la información pública. Por ejemplo, en Perú, si uno quiere conocer, en mi caso, oye, ¿qué propiedades o qué empresas están vinculadas con Joaquín Valdivia? Hay fuentes de información públicas donde se puede buscar esa información y esa información puede ser utilizada. Sin embargo, hay otros países donde esa información únicamente se le puede dar al usuario, al dueño de la información. Y si tú utilizas esa información porque la obtuviste, lamentablemente hay compañías que te ofrecen ese tipo de información y lo utilizas, podrías estar también envuelto en un delito o un incumplimiento que debilite tu posición. Entonces, es muy importante conocer eh, cómo estamos obteniendo la información y seguir los protocolos, justamente para cuidar a la organización y cuidar el valor probatorio de todas estas evidencias que nosotros vamos recopilando a lo largo de el proceso. Entonces, me pasa que en algunos casos voy a realizar investigaciones en países distintos a Perú y cuando llego, sí converso con los asesores legales internos o externos de los clientes para poder conocer si hay algún tema específico que deba considerar y eso me ayuda a evitar poner en riesgo a la organización. Y como tú dices, evitar cometer alguna ilegalidad en el proceso que finalmente
te vas a disparar a los zapatos y va a hacer que tu posición frente al caso específico se debilite. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Joaquín, al final, digamos, pues me empiezas a contestar, mejor dicho, y resulta cuando le dices, bueno, sí, digamos, es lógico hacerlo así, poder, digamos, aprovechar las fuentes absolutamente normales, lógicas de la organización. Pero sin duda creo que está el mensaje de que ante la duda, consultarlo al área legal de la organización eh, para poder, digamos, aplicar más todavía en las organizaciones que tienen presencia en diferentes países de la región. Correcto. Mira, y te pongo un ejemplo que tiene algo que ver con el tema de las fuentes públicas. Eh, Como tú sabes, cada vez más las compañías que se vinculan con proveedores, con clientes, para hacer un joint venture, hacen procesos de debida diligencia muy estrictos, justamente para saber con quién estoy haciendo negocios. Y al ser compañías quizás transnacionales que están en diversas latitudes, acuerdan contratos globales, muchas veces con bases de datos que te permiten accesar a información justamente para poder analizarla y evaluarla. Pero me ha pasado que empresas me dicen, oye, yo puedo poner tu nombre y puedo ver si tú tienes un antecedente judicial, un antecedente policial, penal. Bueno, eso en Perú únicamente lo puede obtener la persona. Si tú lo obtienes, así seas el jefe o la compañía en la cual esta persona está trabajando para ti, no puedes, porque es información considerada personal. Y hay empresas que lo ofrecen. Entonces te pones a pensar, oye, ¿cómo estas empresas tienen Ok, acceso a esa información? Hay algo, el usar la información es malo, pero ¿cómo están accediendo a esa información también? sí. Y, y cuando yo planteo eso, veo en algunos casos que la persona que ve compliance toma nota y dice, voy a averiguar, no me lo había preguntado. Y no estoy quizás metido en una investigación en ese momento, sino simplemente, oye, voy a analizar este nuevo proveedor, lo voy a ver, Ujú. pero surgen estos temas y estos riesgos que a veces uno no cae en cuenta y se dan en los procesos, ¿no? Quizás sería interesante, digamos, utilizar justamente eso, por ejemplo, o ejemplo para la audiencia. La organización podría pedirle al colaborador, entrégame tus antecedentes penales y Correcto, policíacos, y si se niega a entregarlos, entonces es un indicio realmente que algo está ahí, puede utilizarse como método para tomar decisiones corporativas, puede ser una prueba de que pues no hay transparencia en sus respuestas, correcto. etcétera. Correcto, ¿no? Hay que tener presente eso. Estás analizando un proceso forense, estás revisando un computador y de pronto te cruzas con un extracto bancario de alguna persona, no puedes accesar, no lo puedes ver. Y si por Ujú. error lo viste, no lo puedes utilizar porque es información personal. Entonces hay que tener cuidado en qué latitud, en qué país estamos para evitar algún incumplimiento o algo que pueda poner en riesgo nuestra investigación. Sí, sí, sin duda. Y hablando de marcos normativos, Joaquín, digamos al investigador per se, ¿le aplica algún marco normativo? Ya nos decías al principio que surgió una nueva ISO Sí, de investigaciones corporativas, pero a nivel mundial, digamos, aparte de esa normativa, o si nos quieres contar un poco de esa normativa, ¿hay algún otro marco normativo que deberíamos de tomar en cuenta? Para los investigadores, para realmente su función y hacerlo bien. a ver, esta ISO del año 2023 es importante. Luego pueden haber leyes específicas ya locales
vinculadas a temas de delitos económicos, temas de regulaciones vinculados, por ejemplo, con la privacidad, estándares en la industria, digamos, de manera más general. Y específicamente algo que yo, la verdad, me guío mucho es del ACFE. El ACFE, a nivel de la asociación más importante en temas forenses a nivel global, constantemente emite reportes, papers, que van complementando la normativa o algunas consideraciones que debería tener el investigador. Me pasa mucho me ha pasado mucho cuando yo he tenido que ir, por ejemplo, a la corte a poder a ratificar algún informe, esta pregunta, ¿no? Oye, ¿qué marco utilizaste? ¿Qué norma utilizaste? Cuando haces un procedimientos acordados, utilizas una norma, cuando haces una auditoría externa, utilizas otra. Para una investigación forense no hay un tema específico, pero uno lo sustenta a nivel de el ACFE, a nivel de ahora del ISO, a nivel de metodologías y buenas prácticas internacionales, ¿no? Ok, sí, realmente es un poco también como ha ido evolucionando el compliance en sí. Cierto, uno va encontrando, digamos, las mejores prácticas, se van estableciendo precedentes también judiciales en mejores prácticas, cómo hacerlo de la mejor manera. Ahí me pones una cara, no sé si tienes precedentes judiciales en Perú. Sí, Pe- sí. Eh, acá, digamos, en temas de investigación, sobre todo en temas electrónicos, hay eh, digamos, el Tribunal Constitucional a nivel país ha evaluado algunos casos. Eh, no hay una norma específica, pero a partir de esto es donde los abogados se basan para poder sustentar algunas posiciones de culpabilidad o de uso de algunas ciertas fuentes de información, ¿no? Ok, ok, súper. Vamos a tener que ir a buscar un poco de sentencias aquí en Guatemala específicamente, pues mucho, digamos, se va de la mano de los abogados cuando se trata de casos, pues ya significativos dentro de las organizaciones. Eh, el profesional de investigación forense como tal creo que está en desarrollo, no tan establecido como en Perú, pero creo que ahí vamos. Em, Me lleva una pregunta, Joaquín. Yo creo que con eso en tiempo vamos a terminar esta amena conversación, pero digamos que cuando uno implementa un programa de cumplimiento, habla del canal de denuncias, cómo recibimos las denuncias, que tiene que haber un investigador. Estamos hablando ahorita, me dices, hay prácticas o mejores prácticas internacionales, esta nueva ISO, etcétera, pero a lo interno. ¿Qué políticas, procedimientos, manuales se tienen que implementar en el programa de cumplimiento para regir realmente la función del investigador? Es decir, tú recomiendas o has visto que haya un manual de investigación, que haya una guía de recepción, investigación y resolución de denuncias. ¿Qué documentos le dan vida realmente a la función del investigador? Tú me decías, bueno, primero tiene que haber un mandato de la más alta dirección de, digamos, las facultades que le otorgan al investigador. El investigador, por lo tanto, pues cumple con ciertos parámetros. Pero ¿qué son esos documentos que cualquier persona que le digan, bueno, ahora tú vas a investigar, debería de seguir dentro del programa de cumplimiento? Sí, a ver, específicamente alguna política de cómo realizar una investigación no es algo que haya visto, se dé mucho, pero lo que sí se da cada vez más son protocolos. Protocolos de respuesta, no necesariamente vinculados al investigador, pero a los comités, a los que recepcionan y evalúan. Es decir, oye, ¿cómo yo recibo y dependiendo, por ejemplo, si es un caso de corrupción, un caso de libre competencia,
mi protocolo me dice que tengo que ya activar a los abogados externos y al investigador externo. Si es un caso de hostigamiento laboral, tengo que incorporar a mi área de recursos humanos. Si es un tema de hostigamiento sexual, tengo que incorporar a mi comité de acoso sexual dentro de la organización. Entonces, un protocolo que te va guiando. Todos los casos de investigación son distintos, pero un protocolo que guíe qué actuación o quiénes se van a sumar a esta investigación. Oye, hay una persona que le reporta directamente al gerente general. Bueno, la investigación la va a hacer, en este caso, la persona designada, pero el reporte va a ser directamente a un director para evitar conflicto. Entonces, sí he visto matrices que permiten derivar las distintas actuaciones que puedan tener las personas. Y también hay ejercicios de algunas tablas de sanciones, que ya son documentos más de recursos humanos que tratan de ser más objetivos en el momento de tomar decisiones respecto a algún tipo de incumplimiento, ¿no? Yo te diría que esas son las más específicas que he visto vinculados a investigación. Y ya las más macro, que son las políticas de compliance, los temas de los códigos de ética y conducta, quizás una política específica de la prevención del fraude con un ejercicio de identificación de los riesgos de fraude, pero específica del investigador, las que te menciono. Ok, perfecto, perfecto. Me queda clarísimo. Yo creo que, bueno, una de las recomendaciones que yo siempre doy es primero hacer los procesos antes de darle el sombrero a alguien, sobre todo cuando uno está, la labor del investigador es clave realmente para las resultas de un caso y por lo tanto las consecuencias que puede llegar a tener en la cultura corporativa que se está intentando implementar o tratando de implementar o esforzándose en implementar. Eh, esta parte que no está absolutamente desarrollada en el mundo del compliance es una pieza clave en el rompecabezas de los programas de cumplimiento que dan muchos resultados positivos. Entonces, para mí personalmente, Joaquín, esta conversación era muy importante para poder realmente hablar del compliance en la práctica, porque como dices tú, mucho podemos hablar de nuestras políticas, mucho podemos capacitar realmente, pero si las decisiones no están en el día a día, se hacen buenas investigaciones, se toman buenas decisiones o decisiones, no sé si son buenas, pero que se tomen, resulta mucho más efectivo que cualquier video que podamos hacer de Correcto. cumplimiento y hablar de ética corporativa. Realmente si ven que está funcionando el sistema, no tenemos que hablar tanto, ¿verdad? Entonces, pues nada, te quiero agradecer tu tiempo, por supuesto, Joaquín. Tu expertise se nota en tu manejo de la temática. Estoy segura que este va a ser el primer espacio en el que podamos platicar de este tema y, por supuesto, invitar a la audiencia a poder, después de este episodio, cuestionarse realmente si se están tomando en serio primero el tema de la investigación y segundo, pues tomar los mejores tips que pudimos conversar con Joaquín para que realmente su investigación sea buena, sea efectiva, sea legal y tenga los resultados que merece dentro de un programa de cumplimiento efectivo y sobre todo en la cultura de cualquier organización. Así que Joaquín, con esto te doy las gracias, por supuesto, en nombre del podcast y la audiencia, sobre todo, que lo va a agradecer y espero verte pronto, por supuesto. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Como dije al inicio, este espacio para compartir experiencias de vida, diríamos, y quedo a su disposición. Ojalá que no sea la última vez que tenga la oportunidad de conversar de estos temas contigo, Paola, y con toda la audiencia. Y quedo a sus órdenes.
Espero que todo les vaya bien y seguimos en contacto. No, Joaquín, no te preocupes que de nosotros no te salvas, vamos a estar en comunicación, van a haber Buenísimo. otros espacios donde podamos conversar y detallar más sobre todo, porque yo sé que esto es un mundo que hay que descubrir y poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Así que muchísimas gracias a la audiencia, nos vemos en el siguiente episodio del podcast de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Nos vemos en la próxima. Un espacio donde podrás aprender sobre las diferentes temáticas que conciernen a la ética y al cumplimiento, a través de las experiencias de expertos en la materia, para quitar mitos y establecer las realidades prácticas del tema.